Ya. Paisanas y paisanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, viernes 17 de noviembre del 2023, vamos a hacer otros comentarios, la segunda parte de los comentarios sobre la Revolución Mexicana. Como ustedes ya vieron, el primero fue dar las características de Porfirio Díaz y el porfirismo. Hoy vamos a hablar sobre los precursores de la Revolución Mexicana. Y empiezo diciendo así en estos apuntes que yo elaboré. Dice: Regeneración, el vocero mejor orientado de todos los órganos periodísticos de la época, hizo oír hasta en las más apartadas regiones de la República su palabra a Veracruz, Tabasco, Sonora, Puebla, Yucatán. Este periódico llevaba gritos de rebeldía e impulsos de revolución social, política, económica y religiosa. Vamos a dar a conocer los periodistas y publicaciones de esta época que lucharon contra la dictadura. Entre ellos contamos a Paulino Martínez, Antonio Villarreal, Heriberto Jara, José D. Ramírez Garrido, Teodoro Hernández, Alfonso Cravioto, Fernando Celada, Francisco César Morales, Ricardo Flores Magón, Santiago de la Vega, Santiago de la Hoz y Juan Saravia. Los periódicos. Perdón, parece que está un poquito fría la tarde. Los periódicos de esta época, los más sobresalientes: Regeneración, Actualidades, Diario del Hogar, Tilín Tilín, El Hijo del Aguizote, El Colmillo Público, México Nuevo, El Demócrata, El Nigromante, El Diablito Rojo, La Madre Matiana y el Aguizote Jacobino. El Partido Liberal Mexicano. Históricamente la Revolución Mexicana se venía gestando desde la celebración en febrero de 1901 del Congreso Liberal, convocado por el Club Liberal Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, presidido por el ingeniero Camilo Arriaga. De este congreso salieron los principales precursores que organizaron el movimiento armado de 1906, y ellos fueron los dirigentes del Partido Liberal, como Ricardo Flores Magón, Juan Saravia, Antonio Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Manuel Saravia. ¿Qué es el Manifiesto a la Nación? En el Manifiesto a la Nación, sacado a la luz pública por los organizadores del Partido Liberal, se expresaron los objetivos del propio partido que perseguía. Dos puntos y aparte. El Partido Liberal lucha contra el despotismo reinante en nuestra patria y seguro como está de triunfar al fin sobre la dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solemnemente ante el pueblo mexicano cuáles son concretamente los anhelos que se propone realizar cuando logre tener la influencia que se pretende en la orientación de los distintos nacionales. Aprobado el programa del Partido Liberal Mexicano, propone entre sus más revelantes puntos, y solamente voy a dar a conocer algunos: reducción del periodo presidencial a 4 años, supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados. Estos funcionarios solo podrán ser nuevamente electos hasta después de 2 periodos del que desempeñaron. Abolición de la pena de muerte, excepto por traición a la patria. Agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas
de prisión para los delincuentes, multiplicación de escuelas primarias en tal escala que puedan ventajosamente suplir los establecimientos de instrucción pública, que se clausuren los que pertenezcan al clero. Esta revolución en gran parte fue anticlerical. Y aquí en otro punto dice, declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de 14 años, quedando al gobierno el deber de impartir protección en la forma que le sea posible a los niños pobres que por su miseria pudieran perder los beneficios de la enseñanza. Aquí están las enseñanzas que ha aprendido el presidente López Obrador. Por eso López Obrador hoy en día es quien es. Hoy se está en pláticas con los presidentes más poderosos del mundo, como es Joe Biden y Xi Jinping, presidente de China. Y sigo diciendo, en 1910 Flores Magón pudo señalar agudamente las causas de la revolución y advirtió al pueblo mexicano acerca de la imperiosa necesidad de obrar conforme a sus propios intereses. En Regeneración, que era el periódico de los Flores Magón llama una y otra vez al proletariado a tomar conciencia de sus derechos. Influido por Bakunin, Reclos, Malatesta, pero principalmente por Pedro Kropotkin, Flores Magón se formó un ideal, una utopía, para algunos considerada como irrealizable, para otros creíble y razonable, pues en su concepción se planteaba implantar el sistema de anarquía de la ciudad de La Paz, como lo llamó él mismo. Estos nombres que acabo de mencionar, como Bakunin, Reclos, Malatesta, Pedro Kropotkin, son los anarquistas más destacados allá en la época de Carlos Marx. La sucesión presidencial en 1910. En 1908 apareció un libro escrito por Madero que tuvo una enorme resonancia en el país, La sucesión presidencial en 1910. En este libro, Madero considera el militarismo, en este libro Madero condena el militarismo, rescindía culto a los legisladores y a la Constitución del 57. Al poder absoluto lo consideraba como de las grandes calamidades que han azotado a la humanidad. El 17 de febrero de 1908, Díaz declaró en una entrevista al periodista James Krillman, la revista Pearson's Magazine, que estaba de acuerdo en que México hubiera un cambio y que aceptaría retirarse de la presidencia en 1910. En una segunda edición de su libro, Madero se pronunció y a favor de la idea de construir un partido de tendencia antireeleccionista, cuyas bases fundamentales son libertad de sufragio y no reelección. Sin embargo, sugería como medida de transacción con el gobierno porfirista un convenio que consistía realmente un absurdo. Este convenio podría consistir en que continuara en la presidencia el general Díaz, aceptando como vicepresidente al candidato en quien los demócratas se hubieran fijado para el mismo pueblo, y dando determinadas libertades a fin de que paulatinamente y sin sacudimiento, quiere decir sin revolución, sin sacudimiento, se fuera renovando a las autoridades municipales en toda la República, las legislaturas de los estados, los gobernadores y las cámaras de la Unión.
Voy a sintetizar un poquito más. Madero no se salió en lo más mínimo de los marcos de la ley. Reclamaba el predominio de las instituciones sobre el de los individuos. Madero quería la libertad política, no la libertad económica. Madero se dirigió a Díaz en los siguientes términos. Decía Madero en esta carta: pertenezco por nacimiento a la clase privilegiada. Mi familia es de las más numerosas e influyentes de este estado de Coahuila, y ni yo ni ninguno de los miembros de la familia tenemos el menor motivo de queja contra el general Díaz, ni contra sus ministros, ni contra el actual gobernador del estado, ni siquiera contra las autoridades locales. De esta manera, Madero puso de relieve su condición social, producto de la naciente burguesía industrial que chocaba históricamente con la burguesía terrateniente, porfirista, al servicio de las fuerzas capitalistas extranjeras, detentadoras de las fuentes nacionales de producción. Termino con lo siguiente: el programa del Centro Antirreeleccionista. En este programa decía lo siguiente, me refiero a Madero: los suscritos declaramos haber constituido una agrupación política que hemos denominado Centro Antirreeleccionista. Los motivos que nos han llevado a formarlo son los siguientes: la consolidación de la nacionalidad mexicana solo podrá conseguirse por medio de la participación del pueblo en el gobierno. Esta participación del pueblo no ha logrado obtenerse desde hace mucho tiempo debido a la presión oficial y la apatía de los ciudadanos, lo cual ha permitido que los funcionarios públicos permanezcan indefinidamente en el poder. Estos son, por una parte, los antecedentes de la Revolución Mexicana. Desde luego que los ideólogos como Luis Cabrera apuntaba acertadamente que una de las causas de la Revolución Mexicana, por supuesto, en primer lugar, la dictadura de Porfirio Díaz y la dictadura de la Iglesia Católica, pues eran las siguientes: peonismo, hacendismo, extranjerismo, clericalismo, hacendismo, entre otras causas. La gente estaba ya ampliamente muy harta ya de tanta dictadura, como en el 2018, cuando la gente ya estaba hartada del PRI, del PAN y del PRD ya incrustado en estos partidos. Dijo la gente del pueblo mexicano: ya basta, ya basta. Tenemos que buscar ahora un nuevo presidente, un presidente diferente, un presidente que apoye, ayude, que beneficie al pueblo. Y fue así como se fijó en la candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy en día el pueblo de México está recibiendo los beneficios de esta cuarta transformación que, desde mi punto de vista, el pueblo no se equivocó. Y por otra parte, lo que ofreció siempre el presidente López Obrador: no les voy a fallar, no les voy a fallar. De ahí la frase acertada del presidente López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué? Porque no iba a estar en contra de los ricos empresarios que siempre han ganado, salvo en aquellos tranzas que evaden los impuestos, que quieren seguir evadiendo los impuestos. Ya saben a quién me refiero. Entonces, por otra parte, ¿quiénes son los que se oponen a estos cambios democráticos? Pues las oligarquías, los intelectuales orgánicos, los chayoteros de Televisa, TV Azteca y
todos ellos y que se oponen, como Fox, como Calderón, como Margarita Zavala, y Marco Cortés, Alito Moreno, y el otro que está ahí nomás de monigote, que ya ni comenta nada, el dirigente del PRD. Entonces, paisanas y paisanos, las enseñanzas que ha recibido el presidente de la República desde Miguel Hidalgo, desde Morelos, cuando Morelos decía en su programa de los sentimientos de la nación, reducir la indigencia y la opulencia. Hoy es lo que está haciendo justamente el presidente López Obrador. Y estas enseñanzas que estamos obteniendo ahorita de los principales revolucionarios precursores de este gran movimiento, de esta gran cuarta transformación, hoy en día nosotros, los militantes, la estamos aprendiendo para llevar a cabo la continuidad de la cuarta transformación que en lo sucesivo se denominará el humanismo mexicano. Paisanas y paisanos, estos son los comentarios de un servidor, profesor Alanís, y en los controles técnicos me ayuda, en los controles técnicos me ayuda mi nieto Óscar Roberto. Muy buenas tardes, nos veremos en la tercera parte de estos análisis sobre la Revolución Mexicana de 1910. Hasta pronto, muy buenas tardes.